vamos a dar inicio a la revisión sobre cáncer esofágico. Básicamente, pues no es más que el resumen de las pautas nacionales de manejo de cáncer esofágico, cuya revisión estuvo a cargo de un grupo de médicos de la Sociedad Venezolana de Gastroenterología. Hacen una revisión sistemática y pues unas conclusiones estableciendo así unas pautas de manejo para el cáncer esofágico en Venezuela. Fue proporcionado por el doctor Adolfo Borges y bueno, mi persona, el doctor Carlos Griano, como residente de gastroenterología. Iniciamos la ponencia en lo que es la introducción, representando el cáncer esofágico como el octavo tumor más frecuente a nivel mundial, sexta causa de muerte por cáncer y la supervivencia es baja con menos del 5% a los 5 años en la mayoría de los pacientes diagnosticados con cáncer esofágico, tomando en consideración que es una lesión que en países occidentales, orientales y en gran parte del mundo se detecta en estadios tardíos o estadios finales. Y hay la importancia de que la detección precoz mejora la mortalidad. Saber que reconocemos dos grandes tipos histológicos de cáncer esofágico, como es el derivado de las células escamosas, también conocido como carcinoma de células escamosas o carcinoma epidermoide, cuya lesión precursora es la displasia escamosa, y el derivado del epitelio mucosecretor o epitelio cilíndrico simple mucosecretor del estómago, cuya lesión precursora es el esófago de Barrett, representando como tal la típica metaplasia intestinal propia de la enfermedad por reflujo, que conlleva al adenocarcinoma esofágico, que sería el otro tipo histológico de cáncer esofágico. Hay que reconocer que cada uno de los dos tipos histológicos tiene factores de riesgo distintos. Hablando un poco de lo que es el carcinoma de células escamosas, los factores de riesgo, pues hablamos del género y la raza, a sabiendas que es mayor en hombres que en mujeres, y que los masculinos de raza afrodescendientes o raza negra son predominantes sobre los de la raza blanca, y las mujeres, por el contrario, de origen de raza blanca o caucásica, son las que tienen predilección por este tipo de carcinoma de células escamosas. El factor de hábitos tabáquicos y alcohólicos sí está asociado a la aparición de este tipo de cáncer, hablando de un riesgo elevado 5 veces para el tabaquismo y un riesgo elevado entre 1,8 a 7,4 veces según el volumen semanal de gramos de alcohol. Con respecto al estado nutricional del paciente, pues se ha visto que hay riesgo elevado en pacientes con desnutrición y déficit vitamínicos, y que hay asociaciones con cierto consumo de sustancias en la dieta, ricas en cafeína principalmente, como es el té, el café y especialmente el mate, que es el que ha visto estudios asociados al mismo. No es más que una hierba que básicamente está difundida en América del Sur, en Argentina, Chile, etcétera, que no es más que una hierba que en su composición tiene cafeína y que sí está de libre venta al público o a la población. Existen factores genéticos asociados principalmente a la tilosis, que no es más que un tipo de queratodermia palmoplantar, una enfermedad de herencia autosómica, específicamente la autosómica dominante, sabiendo que en virtud de esto hay diferentes tipos de herencia de las queratodermias palmoplantares, pero en el caso de la tilosis está asociada directamente con carcinoma de células escamosas. Con respecto a los factores de riesgo del adenocarcinoma, pues básicamente con respecto al género y la raza, también está predominando el hombre sobre la mujer en una relación 8:1, y los caucásicos o raza blanca tienen mayor riesgo en relación a los afrodescendientes con una relación 5:1. Evidentemente, la enfermedad de reflujo y el esófago de Barrett no son más que la lesión precursora del adenocarcinoma, pero que se ha visto que son de progresión lenta. Sin embargo, pues evidentemente es la lesión pre- que va a ser precursora al adenocarcinoma. Por tanto, en contexto de este factor de riesgo, pues la obesidad representa por tanto también un factor de riesgo para el adenocarcinoma, tanto por su mecanismo fisiomecánico que genera en la enfermedad de reflujo con las relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior, y mecanismos neurohormonales por la liberación de citoquinas por parte de los adipocitos que modulan la respuesta inmunitaria y por tanto evitan o promueven el descontrol del ciclo celular en el caso de las células de la metaplasia intestinal. Con respecto al tabaco, alcohol y los nutrientes, pues realmente el alcohol no está relacionado a la aparición de adenocarcinoma, o no ha habido estudios que avalen esta asociación, y el tabaquismo tiene menos asociación que con respecto al carcinoma de células escamosas, pero sí está asociado a 2,7 veces un riesgo más elevado.
La ingesta de fibras que esté disminuida pues va a propiciar un mayor riesgo de adenocarcinoma de la unión gastroesofágica y algunos medicamentos confieren un efecto protector como son los antiinflamatorios no esteroideos, las estatinas e inhibidores de la bomba, dado que disminuyen la progresión del esófago de Barrett. Esto conlleva a que en momentos cada vez más recientes el uso más conocido de estas moléculas pues ha evitado que el esófago de Barrett progrese a adenocarcinoma. Con respecto a la pesquisa y prevención, es importante la detección precoz, como venía comentando anteriormente, y hablando sobre los métodos o programas de pesquisa o detección precoz de carcinoma de células escamosas, es importante destacar que a pesar de que es un carcinoma o un cáncer con relativa frecuencia, incluso predominante en Asia, no ha habido programas de pesquisas que representen con respecto a una relación coste-beneficio un impacto importante en la salud pública y que generen una estadística confiable que confiera un programa de pesquisa como tal. Es decir, que no existe un programa o un seguimiento convencional que pueda realizar a la población general para la detección del carcinoma de células escamosas de esófago. Evidentemente, la endoscopia convencional tiene poca tasa de detección de la displasia, que es la lesión precursora, generalmente es de diagnóstico tardío, ya se detecta cuando la lesión está avanzada y para lesiones precursoras, pues evidentemente se recomiendan los equipos con magnificación y cromoendoscopia. La displasia de alto grado se puede detectar con coloración con Lugol, dando una sensibilidad de 62% y una especificidad de 79% para esta lesión precursora de las que comento, una displasia de células escamosas que me pudiese conducir a lo que es la detección temprana del carcinoma de células escamosas. Con respecto a la detección precoz, pesquisa y prevención del adenocarcinoma, sí hay más pautas o programas conocidos y de hecho guías de manejo sobre el esófago de Barrett, tanto por las grandes sociedades como la americana y la europea, que tienen sus guías de manejo del esófago de Barrett, lo que es el seguimiento endoscópico y la detección temprana de las lesiones incluidas en el esófago de Barrett, sabiendo que es una metaplasia intestinal que puede conllevar a una displasia que va desde leve hasta severa, incluso el carcinoma in situ. Es conocido que el riesgo de adenocarcinoma puede ser de 1% por cada año para pacientes con esófago de Barrett y displasia de bajo grado, y llegar hasta 5% por año para esófago de Barrett con displasia de alto grado. Sin embargo, hay que considerar que 80-90% de los adenocarcinomas que se detectan en la historia clínica de un paciente que acude por sintomatología asociada a cáncer de esófago no se conocía con una presencia previa de esófago de Barrett. He ahí lo que comentaba anteriormente, que generalmente el cáncer esofágico lamentablemente es un diagnóstico que se hace predominantemente de forma tardía. La idea es llegar a lograr una detección precoz del mismo. La endoscopia es indicativa e imperativa y de hecho está indicada en pacientes con enfermedad de reflujo gastroesofágico de larga data y que tengan factores de riesgo. Principalmente se considera que pacientes masculinos de raza blanca, mayores a 50 años, que tengan enfermedad de reflujo de larga data tienen indicación, aún sin síntomas de disfagia o de obstrucción del bolo alimenticio, pérdida de peso o anemia, de realización de endoscopia superior para el estadiaje y la pesquisa de esófago de Barrett y así, evidentemente, del adenocarcinoma. Evidentemente se recomiendan equipos con magnificación y cromoendoscopia, ya en virtud del conocimiento del sistema NBI, FAIS y iScan que contiene las diferentes marcas de endoscopio, que van a permitir detectar el patrón mm, de glándulas y de vasos, el patrón glandular y vascular del esófago de Barrett de la metaplasia en el caso de contar con la presencia de este fenómeno o de esta alteración, y así establecer a través del sistema BING o clasificación BING qué grado de irregularidad están en estos patrones y el grado de displasia con respecto al estudio histopatológico. Para esto se deben tomar biopsias aleatorias de los 4 cuadrantes cada 2 centímetros del epitelio metaplásico para confirmar la presencia o no de displasia y así establecer un seguimiento. ¿Cuál será el seguimiento? Pues básicamente que el esófago de Barrett sin displasia sea un seguimiento de 3 a 5 años, un seguimiento endoscópico, refiriéndome a seguimiento de esa índole. Displasia de bajo grado, un seguimiento que se hará de 6 a 12 meses o incluso realizar un tratamiento endoscópico
y la displasia de alto grado que tiene indicación de tratamiento endoscópico porque esto ya es consideración de un antiguamente llamado carcinoma in situ. Ahora, con respecto al diagnóstico de ambos cáncer, tanto de adenocarcinoma como de células escamosas, son cuatro pilares fundamentales que vemos allí. La historia clínica y la endoscopia son los dos pilares fundamentales que, basándonos en estos dos, es realmente suficiente para hacer un diagnóstico de cáncer esofágico. La historia clínica es elemental porque básicamente los síntomas predominantes son la disfagia y la pérdida de peso y síntomas de consumo orgánico. ¿Qué me pudiese inducir a un adenocarcinoma? Pues unos síntomas claves son que sea un paciente de 50 años, masculino, con enfermedad de reflujo de larga data y que presente disfagia sólidos. Y síntomas cardinales o de alarma para carcinoma de células escamosas de esófago, pues un paciente que tenga síntomas de alto consumo, principalmente pérdida de peso, que es muy marcada. Es un paciente también mayor, tiene disfagia superior o media, porque generalmente es esófago medio y esófago alto, y hay antecedentes de alcohol o tabaquismo durante su historia o antecedentes personales no patológicos. De allí nos vamos a dirigir, según la historia clínica, a la endoscopia con histopatología evidentemente. Es importante que describamos en la endoscopia la medición o el número de centímetros exactos entre el extremo proximal y distal de la lesión neoplásica, la afectación o no de la línea Z, el calibre de la luz del esófago, midiendo también específicamente si el paso del instrumento se logra realizar o no, y el calibre del instrumento usado debe estar reportado también dentro del informe endoscópico. Se deben tomar 6 biopsias mínimo. Se considera que 6 biopsias es suficiente para un 100% de positividad de resultado. Sin embargo, existen em, lesiones que pueden dar biopsias negativas, sea por alto grado de necrosis de la lesión o porque hay una estenosis completa que no permite el paso de la pinza de biopsia, en donde nos podemos ayudar con citología foliativa que puede mejorar o potenciar el valor diagnóstico de la prueba de la biopsia. Técnicas sin endoscopia son de bajo valor diagnóstico, como técnicas de balón a través del esófago para tomar muestras sin endoscopia. Realmente no están indicadas. El ultrasonido endoscópico con aspiración con aguja fina o copunción y aguja fina generalmente está indicado para estenosis malignas que no son endoscópicamente accesibles y muestras del tumor o ganglios afectados. Es muy buena la técnica de ecoendoscopia, principalmente para el estadiaje de lesiones tumorales T1 y T2 o lesiones iniciales. Fíjense en esta imagen la lesión tumoral representada por la letra T, que ya abarca incluso submucosa, mucosa, muscular de la mucosa, adventicia, y hay afectación de nódulos linfáticos como este que está acá. ¿Ok? Entonces es importantísimo el estudio de ultrasonido endoscópico en el estadiaje de la lesión tumoral. Básicamente la endoscopia convencional nos ayuda para el diagnóstico y este sería más preferible para el estadiaje. Igualmente la radiología está más destinada para la estadificación y la extensión. Cuando hablo de radiología, pues hablo de esófago varitado, tomografía o tomografía con emisión de positrones. El esófago varitado, pues un estudio antiguo, pero igualmente útil, va a evidenciar estrechez irregular, nodular ulcerada, y tiene una sensibilidad de 98% con valor predictivo positivo de 42%. La tomografía la tomografía convencional está destinada para estadiar el tumor, evidentemente la extensión del mismo, el tamaño, la afectación linfática o nodular y las metástasis a distancia, y la tomografía con emisión de positrones se deja preferible para la respuesta a la terapéutica de quimioterapia y radioterapia con respecto a la progresión o no de la enfermedad después de la terapéutica. Entonces realmente es de seguimiento post-tratamiento y este para diagnóstico y estadiaje inicial. Em, Esto básicamente es la clasificación del cáncer esofágico. Pues nótese que se usa la típica y clásica TNM, T refiriéndose al tumor, al tamaño, considerando T y S como la lesión intraepitelial, también conocida como displasia de alto grado. Ya luego de allí van a venirse derivándose las T con los números convencionales 1, 2, 3 y 4 según el grado de extensión. T1 siempre es una lesión que está confinada a la mucosa, es decir, al epitelio, a la lámina propia, incluyendo hasta muscular de la mucosa. Este es T1. T1 va a llegar incluso hasta submucosa,
considerándose T1A y T1B según la nueva literatura o la nueva revisión. T2 va a llegar hasta la muscular propia del esófago y no sobrepasa la misma. T3 sobrepasa la muscular propia del esófago llegando a la adventicia sin alcanzar invadir órganos adyacentes, porque ya al invadir órganos adyacentes se correlaciona con T4, considerándose T4A a cuando abarca o se extiende estructuras adyacentes que son resecables como es pleura, pericardio y diafragma, y a T4B cuando invade estructuras adyacentes que no son resecables, es decir, es el tumor irresecable, como es aorta, cuerpos vertebrales y tráquea. La clasificación N va a ser considerada según la afectación de ganglios linfáticos o nódulos linfáticos en N1 de 1 a 2 nódulos, de 3 a 6 nódulos N2 y de más de 7 nódulos N3. Y M básicamente es según la metástasis a distancia. Recordar que M0 es que no exista metástasis a distancia y M1 es que exista metástasis a órganos a distancia. Hay que tomar en consideración que el M1, según la localización del tumor en las porciones del esófago, ciertas afectaciones de ganglios linfáticos van a ser consideradas como metástasis a distancia. Por ejemplo, la afectación del tumor en esófago superior, torácico superior, que haya un tumor en esófago de torácico superior y haya afectación de ganglios linfáticos cervicales, va a ser representado como M1, a pesar de que pueda considerarse N3 por ser más de 7 nódulos. Pero si ya hay afectación de ganglios cervicales en un esófago torácico superior, va a ser considerado como una metástasis a distancia. Es importante reconocer esa diferencia porque el tratamiento va a variar según el estadiaje. Con respecto al M1 de una lesión que se encuentra ubicada en esófago medio, torácico medio, la afectación, por ejemplo, de ganglios celíacos o ganglios linfáticos del plexo celíaco aórtico abdominal son considerados como M1 para una lesión que esté ubicada en esófago medio o torácico medio. Y para una lesión que se encuentre en la unión gastroesofágica, va a ser considerado como M1 la presencia de positividad para ganglios supraclaviculares. Em, Esto en virtud de establecer el estadiaje del tumor en estadio 1, 2A y 2B, 3, 4, 4A y 4B, con la conjugación de T1, N y M, recordando que el estadio 4 básicamente es el que siempre va a tener metástasis a distancia. ¿Ok? El M1A y el M1B se considera en relación a lo que les comentaba anteriormente con la afectación linfática sin evidencia, por ejemplo, del M1A, sin evidencia de órgano a distancia, sino con afectación de los ganglios ya mencionados o de las cadenas linfáticas lejanas. Y el M1B cuando aparte de las cadenas linfáticas alejadas también hay afectación de órganos como hígado o pulmón u otros órganos a distancia. Em, el grado histológico es importante también establecerlo porque en G1, G2, G3 y 4 va a considerar el grado de diferenciación de las células a la histopatología, considerándose desde G1 las muy bien diferenciadas o bien diferenciadas y la G4 como la indiferenciada, tomando en consideración que G2 y G3 es moderada y pobremente diferenciada. Esto es importante también saberlo porque también va a incluir el cambio en la terapéutica propiamente. Hago énfasis en esta lámina o que se quede claro la lámina del estadiaje TNM, estadio 1, 2, 3 y 4. Principalmente es importante saber lo del tamaño del tumor, T1, T2, T3 y T4. TIS que es intraepitelial, el T1 que es básicamente mucosa de su mucosa, el T2 que es muscular propia, T3 que llega hasta adventicia sin órganos adyacentes y T4 que supera la adventicia y órganos adyacentes. Es importante reconocer esta diferencia, principalmente en el tamaño, porque nos va a conllevar a lo que es el distinto manejo del cáncer esofágico. El tratamiento se va a clasificar en 5 grandes pilares, lo que es el tratamiento quirúrgico, que puede ser curativo o paliativo. Va a haber criterios de operabilidad para tumores resecables y procedimientos paliativos como gastrostomías en el caso de tumores no resecables. La quimioterapia o quimioradioterapia, es decir, unida o combinada con la radioterapia, puede ser preoperatoria o definitiva. Principalmente su uso está confinado a la preoperatoria como neoadyuvante para disminuir
el tamaño del tumor y lograr una intervención quirúrgica que tenga aumento de supervivencia y mejor tasa de resección, así como reducir las complicaciones y la mortalidad postquirúrgica tras la cirugía con esta quimio-radioterapia preoperatoria. Puede ser quimioterapia sola preoperatoria o quimio-radioterapia combinada, perdón, preoperatoria. El tratamiento endoscópico pues, puede ser curativo en casos de cáncer precoz y paliativo para estadios más avanzados, que lo vamos a ver también más adelante, y el paliativo pues no es más que la terapia definitiva en estadios 4 con terapia de soporte en unidades de paciente paliativo. Con respecto al tratamiento endoscópico, al curativo, el principal método es la mucosectomía, cuyas principales técnicas son tres que están mencionadas acá. La técnica de levantar y cortar, que la vemos expresada en esta imagen, pues no es más de lift and cut. Se hace con un endoscopio de doble canal, como vemos aquí, ¿ok? Uno para la pinza, que es hacer el levantamiento tras la inyección primero de solución salina en la submucosa, y luego del apinzamiento se hace la resección o el corte y se hace la mucosectomía. Es el método más utilizado para las lesiones precoces y vamos a ver más adelante en qué estadios está indicado este procedimiento. Puede usarse el método de la ligadura, que básicamente es usar la misma técnica de ligadura de varices esofágicas, que luego se procede a una polipectomía luego de ligado el segmento del tumor que, que ha sido ligado. ¿Ok? El método del sobretubo que también que fue ampliamente difundido por Makuchi, que es un método también de endoscopia curativa y que también puede ser utilizada, aparte de la mucosectomía, la disección submucosa. Principalmente esto es importante saberlo con respecto al carcinoma de células escamosas, a diferencia del adenocarcinoma. El adenocarcinoma va muy bien con la mucosectomía. El carcinoma de células escamosas va mejor con la disección submucosa porque generalmente es un carcinoma que no se detecta como lesión precoz, generalmente siempre se detecta en lesiones avanzadas y si tuviésemos un estadio inicial del carcinoma de células escamosas, dado a su naturaleza que puede invadir las glándulas submucosas y tener bordes de resección poco libres, se prefiere la disección submucosa antes que la mucosectomía para los carcinomas de células escamosas. Em, para lesiones más extensas se puede utilizar la terapia térmica, la ablación con radiofrecuencia, el láser, la coagulación con argón plasma y la terapia fotodinámica como alternativas que realmente son menos utilizadas con respecto a la mucosectomía. En caso de la terapia endoscópica curativa, las indicaciones para el adenocarcinoma, pues las indicaciones absolutas es que sea un cáncer confinado netamente a la mucosa, es decir, un T1. Y las lesiones de sospecha en esófago de Barrett, evidentemente las lesiones de displasia leve o de displasia de alto grado. Indicaciones relativas, pues tumores con invasión submucosa, es decir, un T1 que sea un T1B, también llamado T1 submucosa 1, ¿ok? Como dice aquí, la abreviatura SM no es más que submucosa 1, es que llega a la submucosa. Es un T1 porque está confinado mucosa submucosa, pero llega a submucosa y que tiene menos de 500 micrómetros de infiltración a submucosa. Sin otros factores de riesgo de metástasis ganglionar, como es lo que es la invasión linfovascular o que sean tumores poco diferenciados o indiferenciados, ahí no es una indicación la terapia endoscópica, ahí debería irse la terapia quirúrgica, ¿ok? Se catalogaría ya con otro tipo de clasificación según el estadiaje en T2 o según la terapéutica que se establece para los T2. El carcinoma de células escamosas, la indicación absoluta de la terapia endoscópica curativa sería lesiones limitadas a la capa epitelial, es decir, un mucosa 1 o a la lámina propia máximo, que es una indicación relativa que ya estén llegando ya hayan sobrepasado la lámina propia y que estén en la submucosa, que tenga invasión submucosa menos de 200 micrómetros y que no haya otros factores de riesgo de metástasis ganglionar como las mencionadas anteriormente. Esto será una indicación relativa. Hay que considerar al paciente y ver el grado de diseminación o el grado de agresividad en la biopsia histopatológica. La disección submucosa es de elección, dado que las lesiones precoces son raras de detectar en el caso de carcinoma de células escamosas y que hay que abarcar márgenes mayores, como le decía anteriormente, porque el riesgo de diseminación a glándulas submucosas es alto para el carcinoma de células escamosas. Con respecto a la terapia endoscópica paliativa, pues son muchas las modalidades, pero la más utilizada es la colocación de la prótesis metálica autoexpandible.
Evidentemente tiene complicaciones como pueden ser la penetración o el crecimiento superficial del tumor a través de esta prótesis metálica, es decir, que a pesar de que tenga la prótesis, el tumor crezca por encima de ella. Puede ocurrir en 20% de los casos, puede migrar la prótesis en 10% de los casos o pueden tener otras complicaciones como es dolor torácico, perforaciones, impactación del bolo alimenticio, hemorragia, sensación de cuerpo extraño y esofagitis por reflujo. ¿Cuál es la indicación de la prótesis metálica autoexpandible? La paliación de la disfagia del paciente con un estadio avanzado, que junto a la braquiterapia puede realizarse en pacientes con esperanza de vida prolongada. También está indicado en sellado de fístulas traqueoesofágicas o broncoesofágicas y no se recomienda junto a la radioterapia externa, solo con braquiterapia. Ni tampoco puede ser un puente preoperatorio o una alternativa preoperatoria antes de la cirugía, porque sí se ha visto riesgos mayores complicados y de complicaciones asociadas a la cirugía. Los otros métodos endoscópicos paliativos pues puede ser la dilatación, que básicamente hace un alivio inmediato de la disfagia y permite completar la endoscopia o realizar otros métodos paliativos. Y otros métodos disponibles como es la ablación térmica por contacto, el tratamiento endoscópico con láser, coagulación con argón plasma, inyección endoscópica de esclerosantes y el tratamiento fotodinámico. Todos en desuso desde que han aparecido desde el año 90 las prótesis metálicas autoexpandibles. Hay que considerar que hay muchos tipos, tamaños, formas de composición también. Unas se pueden introducir a través del endoscopio, como sale aquí el sistema de colocación a través del canal de trabajo del endoscopio. Fíjense que es autoexpandible, como le comentaba anteriormente, o sin el endoscopio, solo viendo y usando un guiador como el que se utiliza en las dilataciones, que es a través de un guía, ¿ok? Un guiador. Con respecto a otros procedimientos paliativos a considerar, pues evidentemente la paliación del cáncer esofágico significa restaurar la habilidad de comer. Es lo prioritario, porque realmente recordar que es un tubo que va destinado al paso del alimento desde la boca hasta el estómago. Hay que recordar que entonces los accesos entéricos para la nutrición pueden ser básicamente tres: las sondas de nutrición, la gastrostomía y la yeyunostomía. La sonda de nutrición nasogástrica, nasoduodenal o nasoyeyunal está indicada cuando va a ser cortos periodos de tiempo. Puede ser con carácter preoperatorio o postoperatorio durante el tratamiento oncológico, quimio y o radioterápico, por ejemplo. O en pacientes con carácter paliativo, cuando la expectativa de vida está muy limitada, menor a 3 meses, y antes de hacer una gastrostomía, sabiendo las condiciones del paciente, según sus comorbilidades y su consumo orgánico, pues se puede utilizar una sonda. La gastrostomía en pacientes no candidatos a cirugía, es decir, tumores irresecables, que están en contexto básicamente de paliativo también, que haya fracaso o no esté indicada la implantación de la prótesis metálica autoexpandible y que tenga expectativas de vida mayor a 3 meses, evidentemente que no son candidatos a la sonda. Son candidatos a la gastrostomía y la yeyunostomía básicamente se puede considerar limitada a aquellos pacientes que tienen una prótesis metálica autoexpandible que sobrepasa la unión gastroesofágica y evidentemente por el mayor riesgo de reflujo gastroesofágico está contraindicada la gastrostomía o la alimentación gástrica en estos pacientes con este tipo de prótesis. En el caso del tratamiento quirúrgico, ¿qué hay que saber de esto? Pues puede ser curativo o paliativo, evidentemente. Está indicado principalmente en estadios iniciales y se requiere estadiar, evidentemente, con evaluación de los criterios de operabilidad. Los criterios son muchos, pero en consideración de las pautas nacionales de la Sovegastro, la edad, pues hay que considerar especialmente a los mayores de 75 años que, dado a los altos riesgos quirúrgicos y de complicaciones postoperatorias en su evaluación preoperatoria, la cirugía en estos pacientes es básicamente excepcional. Tiene que ser un paciente que realmente no cuenta o no tiene ninguna otra complicación o comorbilidad asociada. Por ejemplo, función respiratoria en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica con volúmenes respiratorios esperados inferiores a 1 a 1,5 litros o fracciones de eyección de ventrículo inferior a 40%, perdón, hablando del flujo respiratorio, el volumen respiratorio forzado en un segundo inferior al 40%, tienen riesgo muy elevado de complicaciones de índole respiratoria en el postoperatorio y por tanto son pacientes que no son candidatos de entrada a la cirugía. De hecho, hay otras consideraciones que contraindican la cirugía, como es la desnutrición grave, pérdida de peso superior al 20%, insuficiencia hepática, insuficiencia cardíaca, angina inestable y una escala Eastern Cooperative Oncology Group, que es la ECOG, que la Organización Mundial de la Salud la estableció desde hace más de 15 años con una escala mayor a 2 puntos, una escala de básicamente de expectativa y de calidad de vida del paciente.
Con respecto al tratamiento quirúrgico por estadios, los métodos indicados serían para un TIS y un T1A, la indicación es la resección endoscópica. Se va a acompañar de ablación si hay displasia multifocal de alto grado o carcinoma in situ. Ahora, un TIS o un T1A puede ser indicativo de esofaguectomía si es extenso, por ejemplo, tiene más de 3/4 de la circunferencia esofágica o tiene factores de riesgo histológico como son ser tumores de poco diferenciados o indiferenciados, tener invasión linfovascular o tener presencia de lesiones o de células tumorales en el puente anterior o ángulos o márgenes quirúrgicos ya con invasión de las células tumorales. En el caso del T1B o a partir del T1B, es decir, ya en la submucosa, ya a partir de un tumor que llega a la submucosa, la indicación es esofaguectomía. Ahora, puedes hacer una resección endoscópica en caso de que sea un ADC superficial. Y en este caso, puedes indicar también la quimioterapia y radioterapia definitiva para pacientes que estén negados a la cirugía. Sin embargo, debes hacer la evaluación o reevaluación de 6 a 4 semanas posterior al último ciclo de quimio radio para ver la respuesta al tratamiento oncológico médico, si así se quiere decir. Todo paciente con T2, es decir, afectación de la muscular de la mucosa, perdón, muscular propia del esófago, tiene indicación de esofaguectomía. En el tipo de pacientes que es una enfermedad locorregional avanzada, pero no sin metástasis a distancia, siendo catalogada esta enfermedad locorregional avanzada sin metástasis a distancia como los T3 y los T4A. Recordar el T4A, que es el que invade estructuras adyacentes como pleura, pericardio y diafragma, no invadiendo aorta, grandes vasos, ¿ok? Cuerpos vertebrales, ¿ok? No invadiendo estos órganos. Y cualquier cantidad de afectación de ganglios que no sean M1. Recordar lo que les comenté, que existen ganglios linfáticos según la localización del tumor en el esófago que van a ser representados como metástasis a distancia. Este es el tipo de paciente que es el borderline. No sabemos a dónde entrar, si vamos solo a terapia quirúrgica o vamos a terapia paliativa, como dicen por allí, como los pacientes irresecables. Este paciente es el que generalmente es candidato a una terapia quimio-radioterapia preoperatoria y posterior a la evaluación de esta respuesta terapéutica irá o no a cirugía. ¿Por qué? Porque la tasa de resección completa para pacientes con T3 es de apenas 70% y para pacientes con T4 es de 50%. Así que una tasa de resección realmente baja. Tengo 50% de posibilidad de que quede tumor dentro del paciente al hacer la resección quirúrgica. Por tanto, la indicación primera es hacer una terapia neoadyuvante oncológica para reducir el volumen tumoral y luego ir a la cirugía. Todo es individualizado según el contexto del paciente, las comorbilidades y su expectativa de vida según otras asociaciones de otras enfermedades. La desnutrición, recordar, la escala de Koch, los otros criterios de operabilidad entran en juego en este tipo de pacientes. Con respecto al T4B, que ya está infiltrando estructuras adyacentes, pero que son irresecables, como es aorta, cuerpos vertebrales, lo que comentaba anteriormente, y metástasis a distancia, pues básicamente son irresecables, no van a tratamiento quirúrgico, van a una terapia oncológica paliativa, sea una radioquimioterapia definitiva o incluso a terapia de soporte paliativa sin quimio ni radio. En el caso del tratamiento quirúrgico hay que tomar unas consideraciones. Uno, la respuesta a la radioterapia y quimioterapia preoperatoria. Es decir, si se confirma la respuesta parcial o completa, la cirugía estará indicada de 4 a 6 semanas posterior al último ciclo. Puedes considerar solo seguimiento en caso de que la respuesta esté realmente evidenciable y que sea completa, ¿ok? ¿Qué método se utiliza para evaluar esta respuesta a la radioquimioterapia? La tomografía es la que tiene poco valor diagnóstico, solo evalúa el volumen tumoral y no distingue lo que es la neoplasia de los cambios fibróticos post radioterapia. Es de ahí la importancia de la emisión de positrones o de la tomografía por emisión de positrones que va a distinguir los cambios postterapéuticos del posible tumor residual viable que quede, ¿ok? Diferenciando de los cambios fibróticos asociados a la radioterapia. De hecho, incluso el grado de diferenciación celular que puede ser evidenciable tras la emisión de positrones. Indicación entonces, la tomografía con emisión de positrones para ver la respuesta a la radioquimioterapia. Con respecto a la resección esofágica, pues hay tres
vías quirúrgicas, esto le compete más al cirujano, pero es de importante saberlo, la vía transhiatal con anastomosis cervical, que es la técnica de Orringer, el acceso combinado por vía abdominal y torácica derecha con anastomosis intratorácica, la técnica de Ivor Lewis, la resección por una triple vía, abdominal, torácica derecha y cervical izquierda con anastomosis cervical. Son las tres técnicas utilizadas por el cirujano para la resección esofágica. La linfadenectomía es importante. En toras pues hay que considerar resecar los ganglios paraesofágicos altos, medios y bajos, intracarinales y infracarinales, perdón, y supradiafragmáticos. Y en abdomen los paracardiales derechos e izquierdos, los de la curvatura menor, la arteria gástrica izquierda, tronco celíaco y arteria hepática común. Deben resecarse y estudiarse 15 o más ganglios para una estadificación adecuada del paciente con cáncer esofágico. Nótese que la cirugía realmente es compleja, es de amplia envergadura, es extensa, debe ser meticulosa y cuidadosa de poder resecar gran cantidad de ganglios linfáticos. Se resecan de los paraesofágicos, se resecan todos, básicamente. Fíjense que están aquí todos. Y es una cirugía pues que conlleva altos gastos de la salud pública, con un pronóstico que sabemos que es pobre en el paciente con estadios avanzados. La reconstrucción básicamente la esofaguectomía se sustituye siempre por el estómago, es lo ideal y lo que siempre se utiliza, más sin embargo existen alternativas como la coloplastia o la sustitución segmentaria del esófago distal por un segmento de yeyuno. Con respecto al tratamiento oncológico, las indicaciones de la terapia quimioradioterapia o quimioterapia sola preoperatoria es en pacientes que tenga desde un T1B, ¿ok? Recordando que el T1A básicamente va a terapia endoscópica, cualquier N y positivo hasta un T4 con cualquier N positivo. Nótese que no hay clasificación para M, es decir, no debería haber enfermedad metastásica. Si hay enfermedad metastásica, no tienes indicación o el paciente no tiene indicación de radioquimioterapia o quimioterapia preoperatoria. Puede ir a una quimioterapia paliativa, que es otra cosa, ¿ok? Escala ECOG de 0 a 1 punto, recordando que mayores a 2 puntos, pues básicamente se consideran pacientes inoperables o irresecables. Edad menor a 75 años, lo que comentaba anteriormente la edad, no tenga comorbilidades limitantes y que tenga buena función renal, hepática, medular y cardíaca, y no haya riesgo importante de perforación y hemorragia y tenga adecuado soporte nutricional con pérdidas ponderales menores al 10%, recordando que pacientes con pérdidas mayores a 20% se consideran irresecables o inoperables y no entrarían a este protocolo preoperatorio de radioquimioterapia. Con respecto a la radioquimioterapia y quimioterapia preoperatoria, existen tres esquemas combinados y un esquema de quimioterapia solo. Los tres esquemas combinados de quimioradioterapia, básicamente a pesar de que son de manejo del oncólogo, pues para conocerlo, son tres, el FOLFOX, el CROSS y el CDP más 5. Va a tener lo que es un ciclo de cada 28 días con oxaliplatino y leucovorin por 2 a 4 ciclos y 2 concomitantes, y la radioterapia a 50 Gray en 25 fracciones. El Folfo va a utilizar oxaliplatino y leucovorin y ciclo cada 14 días por 6 ciclos, y la radioterapia con 50 Gray en 25 fracciones. Y en el caso del esquema Cross, carboplatino y paclitaxel con radioterapia 41 Gray en 23 fracciones. Existen casos de quimioterapia sola sin incluir la radioterapia. El esquema sería el CDP más 5FU cada 21 días por 2 ciclos nada más. Todo este tratamiento básicamente es ideal para el esófago medio y distal. En el caso de carcinomas escamosos estadio 3 y adenocarcinomas estadio 2, se han observado respuestas a la radioquimioterapia preoperatoria completas inclusive, entre 20 y 40%. Recordar que estos pacientes con respuesta completa, que yo hago una tomografía de emisión de positrones y tengo una respuesta completa, a veces no es necesaria la cirugía, solo se hace seguimiento posterior. Una media de de supervivencia entre los 10 y 20 meses y una supervivencia global a 2 años en torno al 20 al 30%. Básicamente una supervivencia baja por recordar la alta tasa de mortalidad, pero sí se reportan casos de respuesta efectiva. Con respecto a la enfermedad localmente avanzada, que son aquellos tumores que son inoperables y resecables, pero no tienen metástasis a distancia, se ofrecen cuatro alternativas, ¿ok? La radioquimioterapia definitiva, es decir, la no preoperatoria, es solo una radioquimioterapia definitiva con los esquemas antes mencionados,
que se va a elegir candidatos adecuados si no existen contraindicaciones de la misma y si no existen comorbilidades importantes que puedan conllevar a que el paciente no sea catalogado como respondedor a la radioquimioterapia, sino que sea catalogado como un paciente que va a tratamiento de soporte paliativo, ¿ok? La radioterapia paliativa que está indicada en pacientes sin metástasis a distancia, como dice aquí, y la quimioterapia paliativa, fíjense que les pongo el asterisco acá porque está indicada en pacientes sin metástasis a distancia, pero en pacientes que tienen metástasis a distancia, ¿ok? Son inoperables, básicamente van en paliativo, sí se puede aplicar la quimioterapia paliativa. ¿Por qué no se aplica la radioterapia paliativa en pacientes que tienen metástasis a distancia? Por la alta tasa de mortalidad de este tipo de pacientes, se considera que la radioterapia paliativa es un procedimiento que va a conllevar a mucho estrés, gastos de salud pública y tiene más repercusión de afectación, por ejemplo, la esofagitis actínica o lo que es la afectación de enfermedad actínica por radioterapia, que lo que produce la quimioterapia paliativa, porque existen eh, combinaciones sea de dos quimioterápicos o de monoterapia con bajos efectos adversos que se pudiese considerar como quimioterapia paliativa netamente para pacientes que tienen metástasis a distancia y no son candidatos a la quimioradioterapia como tal, ¿ok? El tratamiento de soporte pues está indicado tanto en estos como en estos y como en todo paciente que requiera por ejemplo, en nuestro sistema de salud pública, que requiera lo que es la paliación de la alimentación, que básicamente es el manejo de la disfagia, que le compete a nosotros como gastroenterólogos a través de los métodos endoscópicos, principalmente la colocación de prótesis metálicas autoexpandibles y o dilataciones. Recordar nuestro papel fundamental, nuestro rol fundamental en la detección temprana del cáncer esofágico, recordar el paciente con enfermedad de reflujo gastroesofágico que presenta un reto de seguimiento, dado que el paciente suele acostumbrarse a los síntomas de enfermedad de reflujo y no acude a su seguimiento de forma adecuada. En la detección de esófago de Barrett, pues realmente se hace un subdiagnóstico del mismo, dado que el paciente, como les comento, se acostumbra a los síntomas y es importante nuestro abordaje en la detección del cáncer precoz para hacer las terapias endoscópicas disponibles. Evidentemente hay que contar con los recursos, pero eh, esa es la mejor técnica de prevención. Así termino con la revisión de las pautas de manejo de cáncer esofágico por parte de la Sovegastro. Gracias por la atención, espero que les sea de ayuda y recordar que debemos impulsar lo que es la formación a pesar de las circunstancias que vivimos hoy en día. Em, Estamos todos para nuestro crecimiento profesional y la idea es que demos lo mejor de nosotros mismos a pesar de las circunstancias, estando aquí en Venezuela o en cualquier parte del mundo. Muchas gracias por su atención y espero que disfruten del video.